Pompeya, año 79 después de Cristo. Faltan 48 horas para la catástrofe. Robert Harris. Hora duodécima. Un acueducto era la obra del hombre, pero las leyes que obedecían eran las de la naturaleza. Los técnicos podían apoderarse de un manantial y apartarlo de su curso establecido, pero una vez había empezado a fluir, corría ineluctable e implacablemente a una velocidad promedio de 4 kilómetros por hora. Y Atilio no podía impedir que contaminara las aguas de Miceno. No obstante, todavía albergaba una leve esperanza, que el azufre no hubiera pasado de Villa Hortensia y que el origen de la fuga estuviera en el sistema de tuberías de la casa y que la propiedad de Ampliato no fuera más que un foco de pudredumbre aislado en la preciosa curva de la bahía. Esa esperanza le duró el tiempo que tardó en descender la colina corriendo hasta llegar a Piscina Mirabilis, arrancar a Corax del cobertizo donde estaba jugando una partida de huesos con Musa y Beco, explicarle lo sucedido y esperar impacientemente mientras el supervisor abría la puerta del depósito, momento en el que se evaporó por completo, fulminada por el mismo pútrido olor que había notado en la tubería de la pesquería. «¡Aliento de perro!», bufó Corax con gesto de disgusto. «Debe de haberse estado acumulando durante horas». 2 horas. ¿2 horas? El supervisor, a duras penas, podía disimular su satisfacción. «¿Mientras nos llevabas por la montaña en esa estúpida misión? ¿Y qué diferencia habría habido si hubiésemos estado aquí?» Atilio bajó unos peldaños tapándose la nariz con el dorso de la mano. La luz se estaba desvaneciendo. Lejos de su vista, más allá de los pilares, oía el acueducto desaguando en el depósito, pero con mucha menos fuerza de lo habitual. Ocurría tal como había sospechado en la pesquería. La presión estaba bajando rápidamente. Llamó a Polips, el esclavo griego que estaba esperando al final de la escalera, y le dijo que necesitaba algunas cosas: una antorcha, un plano del caño principal, la matriz del acueducto y una de las botellas taponadas que se utilizaban para tomar muestras de agua. Polites se alejó, obediente, y Atilio atisbó en la oscuridad, aliviado de que el supervisor no pudiera ver su expresión, ya que el hombre era lo que su rostro decía. Tal rostro, tal hombre. «Corax, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el Augusta?» 20 años. ¿Alguna vez ha ocurrido algo así? Nunca. Nos has traído mala suerte a todos. Manteniendo una mano en la pared, Atilio descendió cautelosamente los últimos peldaños hasta el borde de la cisterna. El ruido del agua que caía de la boca de la Augusta, junto con el olor y la melancolía de la luz del crepúsculo, le produjo la impresión de estar descendiendo a los infiernos. Había incluso un bote de remos amarrado a sus pies,
el transporte perfecto para hacerle cruzar la laguna Estigia. Intentó bromear para disimular el miedo que se estaba apoderando de él. Te dejo que seas mi Caronte, dijo a Corax, pero no tengo ninguna moneda para darte. Pues en ese caso estarás condenado a vagar por el infierno para siempre jamás. Aquello tenía gracia. Atilio apretó el puño contra su pecho, su gesto habitual, cuando pensaba. Luego gritó hacia el patio. ¡Polites! ¡Espabila! ¡Ya va, aguador! La delgada figura del esclavo apareció en el umbral sosteniendo una vela y la antorcha. Bajó a toda prisa y se las entregó a Atilio, que acercó la llama a la masa de estopa y brea. La punta se encendió con un soplido de aceitoso calor. Las sombras de los hombres danzaron en los muros. Subió con cuidado a la barca sosteniendo en alto la tea y se dio la vuelta para coger los rollos de los planos y la botella de cristal. La embarcación era endeble y de fondo plano, la que se usaba para el mantenimiento del depósito. Cuando Corax embarcó, el bote se hundió aún más. Debo dominar mi pánico, pensó Atilio. Tengo que comportarme como un jefe. Si esto hubiera pasado estando en Somnio aquí, ¿qué habría hecho él? No lo sé, pero te digo una cosa. Conocí esta agua mejor que ningún otro hombre. Lo habría visto venir. Puede que lo viera venir y por eso ha desaparecido. Somnio no es ningún cobarde. No ha escapado a nada. Entonces, ¿dónde está? Ya te lo he dicho, muchachito. Te lo he dicho cientos de veces, no lo sé. El supervisor se inclinó, desató la amarra, dio impulso a la barca para alejarla de los escalones. Se volvió, se sentó frente a Atilio y tomó los remos. A la luz de la antorcha, su rostro parecía atezado y con una expresión suspicaz. Aparentaba más edad que los 40 años que tenía. Corax tenía esposa y un montón de hijos, con los que vivía en una abarrotada casita al otro lado de la calle, delante del depósito. Atilio se preguntó por qué el supervisor lo odiaba tanto. Se debía sencillamente a que ambicionaba el cargo de aguador y le mortificaba que hubiera enviado a alguien más joven desde Roma. ¿O había algo más? Le dijo a Corax que remara hasta el centro de la cisterna. Cuando llegaron, le entregó la antorcha. Destapó la botella y se arremangó la túnica. ¿Cuántas veces había visto a su padre hacer lo mismo en los depósitos subterráneos del Claudia y del Anio Novus en los montes esquilinos? El anciano le había enseñado que todas las matrices tenían su propio sabor, tan distinto uno del otro como las diferentes cosechas de un vino. El aqua marcia, que brotaba de los 3 claros manantiales del río Anio, era el más dulzón. El aqua alcietina era el que olía peor,
ya que su agua salía de un sucio lago y solo era apta para el riego. El agua Julia resultaba tibio y suave, y así uno tras uno. Un buen aguador, le había dicho su padre, debía conocer algo más que las leyes de la hidráulica y la arquitectura. Tenía que tener un olfato especial para el agua y para las piedras y las rocas por las que éstas discurrían en su camino hacia la superficie. De semejante talento podían depender muchas vidas. En su mente apareció una imagen de su padre, muerto antes de los 50 años a causa del plomo con el que había trabajado toda su vida, que lo había dejado como cabeza de la familia siendo solo un adolescente. Al final no había quedado mucho de él, apenas un pálido pellejo sobre unos huesos esqueléticos. Su padre habría sabido qué hacer. Sujetando la botella boca abajo, Atilio se inclinó sobre la borda y la sumergió en el agua todo lo que pudo. Luego le dio la vuelta lentamente y dejó que el aire se escapara en un reguero de burbujas. La volvió a tapar y la retiró. Sentado en la barca, la volvió a abrir y la movió en círculos bajo su nariz. Tomó un trago, se pasó el líquido por la boca y se lo tragó. Amargo pero bebible, aunque por poco. Se lo entregó a Corax, que se lo cambió por la antorcha. Bebió lo que quedaba hasta el final, en un solo trago, y se limpió la boca con el dorso de la mano. Puede pasar siempre que la mezcles con el suficiente vino, dijo. La barca chocó contra uno de los pilares y Atilio se fijó en la distancia cada vez mayor que había entre la marca seca del nivel máximo y la superficie del agua. Más de 30 centímetros. El depósito se estaba vaciando más deprisa de lo que el agua augusta podía llenarlo. De nuevo el pánico. Lucha contra él, se dijo. ¿Qué capacidad tiene el depósito? 280 quirinarie. Atilio alzó la antorcha hacia el techo, que desaparecía entre las sombras, a unos 5 metros por encima de sus cabezas. Eso significaba que el agua debía de tener una profundidad de unos 12 metros, las 2/3 partes del depósito lleno. Era plausible suponer que en esos momentos contuviera unos 200 quirinarie. En Roma trabajaban sobre la base de que un quirinarie cubría los requerimientos mínimos de 200 personas. La guarnición naval de Miceno se componía de unos 10.000 hombres, eso sin contar con los otros 10.000 civiles. El cálculo era bastante sencillo. Tenían agua para 2 días. Suponiendo que pudieran racionar el abastecimiento, dispondrían de 1 hora de suministro al amanecer y otra a la puesta del sol. Eso dando por sentado que la concentración de azufre en el fondo de la cisterna fuera igual que en la superficie. Intentó pensar. En un manantial natural el azufre brotaba caliente y, por lo tanto, tendía a ascender hacia la superficie. Pero, ¿qué hacía una vez se había enfriado? ¿Se dispersaba, flotaba o se hundía? Atilio miró en dirección al extremo norte del depósito, donde desembocaba el Augusta. Podríamos comprobar la presión.
Corax empezó a remar con vigorosos impulsos, guiándose con mano experta por el laberinto de pilares hacia el agua que caía. Atilio sostenía la antorcha con una mano mientras con la otra desarrollaba los planos y los aplanaba sobre las rodillas en el antebrazo. La totalidad del extremo septentrional de la bahía, desde Nápoles hasta Cumas, era sulfuroso, eso lo sabía. De las minas de los montes Leucugae, a 3 kilómetros de distancia al norte del acueducto, se extraían grandes bloques translúcidos de azufre. Además estaban los manantiales sulfurosos de bahías y sus balnearios, a donde acudían convalecientes de todos los rincones del imperio. Había un estanque bautizado como Posidium, en honor de un liberto de Claudio, donde el agua estaba lo bastante caliente para hervir la carne. De vez en cuando incluso el mar soltaba chorros de vapores sulfurosos ante bahías. El punto que había contaminado el Augusta tenía que hallarse en algún lugar de aquella abrasada región, donde la Sibila tenía su guarida, cuyos infernales agujeros daban acceso al inframundo. Llegaron al túnel del acueducto. Corax dejó que el bote se deslizara un momento. Luego remó en sentido contrario y lo detuvo con presión al lado de una de las columnas. Atilio dejó a un lado los planos y levantó la antorcha. La llama resplandeció sobre el verde esmeralda de una gran placa de musgo e iluminó la gigantesca cabeza de Neptuno, esculpida en piedra, de cuya boca en circunstancias normales manaba un torrente de agua que parecía negra con la tinta. Sin embargo, el chorro había disminuido. Incluso durante el tiempo que habían empleado en el trayecto, en ese momento apenas era más que un goteo. Corax dejó escapar un suave silbido. Nunca pensé que viviría para ver el Augusta seco. Tenías razón para estar preocupado, muchachito. Miró a Atilio y por primera vez su rostro reflejó un asombro de temor. ¿Bajo qué estrellas has nacido para habernos traído esta desgracia? El ingeniero le estaba resultando difícil respirar. Se tapó de nuevo la nariz con la mano y movió la antorcha por la superficie del depósito. El reflejo de la llama en las quietas y oscuras aguas sugería un fuego en las profundidades. Aquello era imposible, se dijo. Los acueductos no fallaban de ese modo en cuestión de horas. Las matrices estaban rodeadas de muros de ladrillos impermeabilizados y encajadas en unos moldes de argamasa de medio metro de espesor. Los problemas más frecuentes, fallos estructurales, fugas, depósitos calcáreos que estrechaban las canalizaciones, tardaban meses e incluso años en manifestarse. El Claudia había tardado toda una década en quedar inservible. Lo interrumpió la llamada de uno de los esclavos, Polites. ¡Aguador! Volvió la cabeza a medias. No podía distinguir los peldaños a causa de los pilares, que se elevaban igual que árboles petrificados de alguna sombría y apestosa marisma. Hay un jinete en el patio, Aguador. Porta un mensaje que dice que el acueducto ha fallado. Corax masculló. Eso ya lo veremos, griego idiota.
Atilio echó manos de los planos. ¿De qué ciudad viene? Confiaba en que el esclavo diría que de Bahías o Cumas. Puteoli es el peor de los casos. Si era Nápoles, se trataría de un desastre. Sin embargo, la respuesta le llegó como un puñetazo en el estómago. De Nola. El mensajero estaba tan cubierto de polvo que tenía más aspecto de fantasma que de hombre, pero, mientras explicaba su historia, que el aguador había dejado de llegar al depósito de Nola al amanecer y que el fallo había estado precedido de un fuerte olor a azufre surgido en plena noche, se oyó en una calle vecina el sonido de otros cascos de caballo y un segundo jinete entró trotando en el patio. El hombre desmontó con solemnidad y sacó un papiro enrollado. Era un mensaje de los padres de la ciudad de Nápoles. El Augusta había fallado allí al mediodía. Atilio lo leyó detenidamente, haciendo un esfuerzo por permanecer impasible. En ese momento ya se había reunido una pequeña multitud en el recinto, además de 2 caballos y 2 jinetes rodeados por el grupo de trabajadores del acueducto, que habían interrumpido su cena para enterarse de lo que sucedía. El barullo también había empezado a atraer la atención de los transeúntes y de algunos tenderos de la zona. Aguador, gritó el propietario de una taberna cercana. ¿Qué ocurre? Atilio pensó que bastaría con nada, apenas el más leve soplo de viento, para que el miedo prendiera igual que un incendio en el monte. Sentía en su interior el chisporroteo del fuego. Ordenó a un par de esclavos que cerraran las puertas del patio y le dijo a Polites que se encargara de que dieran de comer y beber a los mensajeros. Musa, Becom, buscad un carro y empezad a cargarlo. Meted herramientas, puteolanum, legamo seco, todo lo que podamos necesitar para reparar la matriz. Cargad todo lo que un par de bueyes puede arrastrar. Los 2 hombres intercambiaron una mirada. Pero no sabemos qué tipo de avería es, objetó Musa. Puede que no baste con una carreta. Entonces recogeremos el material que nos haga falta al pasar por Nola. Atilio se encaminó hacia las dependencias administrativas del acueducto, con el mensajero de Nola pegado a sus talones. Pero, ¿qué voy a decir a los ediles? El jinete era apenas un muchacho. Las cuencas de los ojos eran la única parte de su rostro que no estaba cubierta de una gruesa capa de polvo. Su rosado aspecto resaltaba el miedo de su mirada. Los sacerdotes quieren hacer un sacrificio a Neptuno. Dicen que el azufre es un presagio terrible. Diles que estamos al corriente del problema. Atilio, gesticulando vagamente con los planos. Diles que estamos organizando las reparaciones. Se escabulló por la baja entrada y entró en el pequeño cubículo. Esomnio había dejado los archivos de la Augusta hechos un caos. Comprobantes de venta, facturas, recibos, pagarés, normas legales y dictámenes, informes de los ingenieros, inventario del almacén, carta del departamento del curator Aquarum y órdenes del comandante naval de Miceno. Algunas de ellas de hacía 20 o 30 años. Se desparramaban
por el escritorio, la mesa y el suelo. Atilio barrió la mesa con el brazo y desplegó sus planos. Nola. ¿Cómo era posible? Nola era una ciudad importante, situada a unos 50 kilómetros al este de Miseno y alejada de los terrenos sulfurosos. Usó el pulgar para medir las distancias. Con un carro de bueyes tardarían casi 2 días en llegar hasta allí. El mapa le mostraba con la claridad de una imagen el modo en que se había extendido el desastre, cómo la matriz se había vaciado con matemática precisión. Lo recorrió con la yema del dedo mientras sus labios se movían en silencio. Casi 4 kilómetros por hora. Si Nola había caído al amanecer, a Serras y a Tela, lo habrían hecho a media mañana. Si Nápoles, que estaba a 18 kilómetros de distancia de Miseno a lo largo de la bahía, se había quedado sin suministro a mediodía, a Puteoli le habría tocado a la 8ª hora, a Cumas a la 9ª, a Bahías a la 10ª y por fin a la 12ª les llegaría el turno. Ocho poblaciones sin suministro. Solo Pompeya, situada a unos pocos kilómetros de Nola, corriente arriba, se había librado, pero aún sin ella significaba que más de 200,000 personas se habían quedado sin agua. Se percató de que a sus espaldas la entrada se oscurecía, de que Corax se acercaba y se apoyaba en el marco de la puerta, observándolo. Enrolló el mapa y se lo puso bajo el brazo. Dame la llave de la compuerta. ¿Por qué? ¿Acaso no está claro? Voy a cerrar el depósito. Pero se trata del agua de la Armada. No puedes hacerlo. No sin la autorización del almirante. Entonces, ¿por qué no vas y la solicitas? Voy a cerrar la compuerta. Por segunda vez aquel día, sus rostros casi se tocaron. Escúchame bien, Corax. Piscina Mirabilis, esa es una reserva estratégica. ¿Lo entiendes? Para eso está aquí, para que sea cerrada en caso de emergencia. Y todo el tiempo que pasemos discutiendo es agua que perdemos. Ahora dame las llaves o responderás de ello ante Roma. Muy bien. Hazlo a tu manera, muchachito. Sin apartar la mirada de los ojos de Atilio, desenganchó la llave de la anilla del cinturón. Yo voy a ver al almirante, a explicarle lo que ocurre. Entonces veremos quién responde de qué y ante quién. Atilio cogió la llave, pasó ante el supervisor y salió al patio. Polites, cierra las puertas detrás de mí, le dijo al esclavo que estaba más cerca. Que no permita el acceso a nadie sin mi permiso. Sí, aguador. En la calle todavía se amontonaba una multitud de curiosos, pero estos se hicieron diligentemente a un lado para dejarlo pasar. Hizo caso omiso de sus preguntas. Giró a la izquierda, de nuevo a la izquierda y bajó un tramo de escaleras. El órgano de agua seguía canturreando en la distancia.
Las coladas de ropa colgaban sobre su cabeza, tendidas entre los muros. Una niña prostituta, de como mucho 10 años de edad y vestida de color azafrán, se colgó de su brazo y se negó a dejarlo ir hasta que Atilio le dio un puñado de monedas de cobre. Mientras maldecía su simpleza, la vio escabullirse entre el gentío y entregárselas a un gordo capadocio, a todas luces su propietario. El edificio que albergaba la compuerta era un pequeño cubículo de ladrillo rojo, apenas más alto que un hombre. En un nicho al lado de la puerta había una estatua de Egeria, la diosa de los manantiales. A sus pies yacían unas cuantas flores marchitas y trozos de fruta enmohecida, ofrendas depositadas por las mujeres embarazadas que creían que Egeria, consorte de Numa, el príncipe de la paz, les haría más fácil el parto cuando éste se produjera. Otra superstición inútil, un despilfarro de comida. Giró la llave en la cerradura y tiró furiosamente de la pesada puerta de madera. En ese instante se hallaba al mismo nivel que Piscina Mirabilis. El agua del depósito brotaba a presión de un túnel de la pared, pasaba por una rendija de bronce, se arremolinaba en el abierto conducto que había a sus pies, y de allí se repartía entre las 3 tuberías que se desplegaban y desaparecían bajo las losas que había a su espalda, llevando el suministro hasta el puerto y la ciudad de Miceno. El chorro se controlaba mediante una compuerta empotrada en la pared, que se accionaba con una manivela de madera sujeta a una rueda de hierro. La falta de uso la había agarrotado, y tuvo que aporrearla varias veces con el canto de la mano para soltarla. Al final, cuando se apoyó con todas sus fuerzas en ella, empezó a girar. Le dio vueltas tan rápidamente como pudo, y la compuerta descendió entre chirridos, igual que el rastrillo de una fortaleza, reduciendo gradualmente el caudal hasta interrumpirlo por completo y dejar un olor a polvo húmedo. En el canal de piedra solo quedó un pequeño charco, que se evaporó tan pronto bajo el efecto del calor que Atilio apenas lo había reducirse. Se inclinó, metió los dedos en los restos de humedad y se los llevó a los labios. Ni rastro de azufre. Lo había hecho, se dijo. Había privado a la armada de su agua en plena sequía, sin ninguna autorización, a los 3 días de haber tomado posesión de su puesto. Muchos hombres habían sido desposeídos de su rango y enviados a galeras por faltas menores que era. Entonces se le ocurrió que había sido un tonto al permitir que Corax fuera el primero en ir a ver al almirante. Sin duda se iba a poner en marcha una comisión de investigación y el supervisor ya estaría asegurándose de quién cargaría con las culpas. Cerró la cámara de la compuerta y miró a un lado y a otro de la concurrida calle. Nadie le prestaba atención. Nadie sabía lo que estaba sucediendo. Se sintió en posesión de un terrible secreto, y ese conocimiento lo volvió furtivo. Echó a andar por un estrecho corredor hacia el puerto, manteniéndose pegado a la pared, con los ojos clavados en la alcantarilla y evitando cruzarse con la mirada de la gente.